¿Usted por qué está estudiando algo que usted no quiere? ¿Cierto? ¿Usted por qué todos los días se levanta a hacer algo que usted no quiere? Y usted dice, no, 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 vamos a ver más bien videos de TikTok. Bienvenidos, somos Lina, Brandon y Cata, creadores de Insatisfechos Podcast. creemos que la insatisfacción te puede llevar a un nivel de conciencia superior. Shall we begin? Por eso creamos este espacio, donde puedes conectar con todos esos temas que te interesan de emprendimiento, liderazgo y habilidades. Pero sobre todo te atrevas a vivir esa vida que deseas. Semanalmente invitamos a expertos y amigos que comparten historias con las que muchos se pueden sentir identificados. Empecemos. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más en Insatisfechos Podcast, donde tenemos conversaciones poderosas sobre varios temas que nos atañen a todos. En el capítulo de hoy estaremos hablando de estoicismo con Daniel Rubio. Cata, Brandon, ¿cómo están? Y hoy los saludo con una pregunta que es, si mañana murieran, ¿sí estarían satisfechos con la vida que llevaron? Hola a todos, espero estén súper bien. Yo, la verdad, me siento muy a gusto con la vida y que a mis 23 años he vivido y he conocido muchas cosas, entonces creo que sí moriría a gusto o satisfecho. Bueno, digamos que para un joven no es tan fácil decirlo. Creería que si haces esta pregunta, por ejemplo, y se la replico a toda la audiencia, hacerse esta pregunta, creo que es complejo, pero a este momento creo que he vivido mucho, que he aprovechado muchísimo el tiempo que he tenido en esta, digamos, como en este plano terrenal. Claramente haría durísimo, ¿no? Porque pues tú dices como en lo normal 25 años, no es lo mismo que quizás una persona de 70, 80 que tú le puedes preguntar a tu abuelo y quizás tenga otra versión del tema. Pero yo creería que sí moriría satisfecho. Bueno, en mi caso, si esta pregunta me la hubieran hecho hace un año, que estaba en crisis en Panamá, definitivamente no, pero ahorita puedo decir que sí, o sea, evidentemente quiero vivir 1000 cosas más, quiero conocer 1000 lugares más, bueno, como todo eso, pero sí, ya es como, pues ya tocó aquí, o sea, porque ya es designio divino, por decirlo así, sí, porque estoy de vuelta en Colombia, estoy con mi familia. Esto va a tener hasta cursi, pero estoy aquí en este podcast con ustedes, estoy volviendo a reconectar como con todas esas cosas que a mí me gustan, entonces sí. Entonces, Dani, cuéntanos si tú morirías contento y bienvenido a Insatisfechos. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Así pues que yo diga que voy a morir muy contento, pues no. Voy a estar ahí como no, pero yo no me quiero morir. Pero dada la opción de que no tenga más y que es inevitable, si fuese el día de hoy, en este mismo instante, estaría muy satisfecho, cosa que no podría haber dicho hace unos, no sé, hace un año, hace muy poquito, donde yo hubiera dicho, no, 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 denme un año más y listo, lo que quieran. Entonces, Dani, hoy vamos a estar hablando de esta filosofía de vida que tú tienes, que es el estoicismo. Entonces, la definición técnica y formal dice, concepción ética de esta escuela, según la cual el bien no está en los objetos externos, sino en la sabiduría y el dominio del alma, que permite liberarse de las pasiones y deseos que perturban la vida. Ajá, esa es la definición técnica, pero ¿cuál es la definición en criollo? O mejor, en paisa. Aiza. Listo. La definición en paisa del estoicismo es la búsqueda, como le dije ahorita a Brandon, de la virtud o de lo bueno simplemente porque está bien hecho, porque es el bien. Y que eso es independiente de cualquier factor externo, sino que está dentro de cada uno de nosotros buscar ese bien. Entonces, eso va en contravía como de muchas otras enseñanzas filosóficas y religiosas, por ejemplo, que te dicen que uno debe ser bueno porque hay una recompensa, como un soborno, como el soborno del bien. Mientras que aquí es, no, el bien es evidentemente bueno y hay que hacerlo y ya. O sea, no le busque más pelos al gato. Y habla mucho de deshacerse como de las pasiones. Entonces vendrá a decir, no, pero ¿cómo así? A mí me gusta divertirme, a mí me gusta pasar bueno, o sea, está bien, pero con moderación y entendiendo que uno no puede ser esclavo de las pasiones. O bueno, sí lo puede ser, pero le va a traer una vida de crisis. De, ay, no sé qué va a hacer con mi vida. Ya he rumbeado lo que iba a rumbear. Entonces, cuando tú llegas como a los 30 y se te acaba el espíritu de rumba, es muy normal que pase eso. ¿Quién soy yo sin la rumba? ¿Cierto? ¿Quién soy yo sin las salidas?
sin el círculo social inicial de mi universidad y mis primeros trabajos. Entonces ahí es donde venimos a explorar, bueno, entonces, ¿cuál es mi búsqueda de la virtud? ¿Cierto? ¿Qué voy a buscar yo? Dani, ¿de qué se diferencia, por ejemplo, el estoicismo de otras filosofías de vida que hay? O digamos, porque a ti te llama más la atención o te interesa más el estoicismo como filosofía de vida y no otras. Bueno, inicialmente yo me imagino que la mayoría de los que nos están escuchando, yo fui criado católico, ¿cierto? Y el catolicismo te ofrece, o me ofreció a mí, una forma de vida. Pero esa forma de vida a mí no me convencía, ¿cierto? Sentía mucho como que había muchos mensajes contradictorios y era como, oye, pórtate bien, pero porque tienes miedo, o porque hay una recompensa, o que si no te van a castigar, y es como, pero, y después te decían, pero igual siempre Dios es amor y comprensión. Y yo era, pero entonces ¿a quién le creo? Dentro de eso yo empecé a buscar más allá de lo que yo veía y lo que me ofrecía el ambiente, y desde pequeño leía mucha mitología y me empecé a, como a meter con los griegos. Y dentro de los griegos, pues a todos nos enseñaron quién es Aristóteles, ¿cierto? Quién es Sócrates, y ellos iniciaron como unas, digamos, unas tendencias filosóficas que se agrupan en un grupo que se llama las escuelas de la virtud, ¿cierto? Que buscan algo similar a lo que yo les dije, que es como buscar el bien o la virtud por la virtud, pero no todas eran iguales. Cuando yo empecé a buscar estos textos y leía más que todo mitología y después un texto me llevó a otro, me encontré con un romano, ¿cierto? Que como todos sabemos, los romanos le robaron todos los griegos como, ay, sí, muchas gracias, a este le vamos a llamar Júpiter y sale para pintura. Sí. Pero lo bueno fue que los romanos perfeccionaron el estoicismo. ¿Cómo así? El estoicismo en un inicio tenía muchas fallas, porque decía como cualquier cosa vale siempre y cuando vaya con la naturaleza. Entonces se cometían como muchos atropellos a la gente. Entonces era como hasta que ya los romanos dijeron, no, quitémosle la parte que no está tan bien estructurada y dejemos la parte práctica que nos sirve para vivir el día a día. Y uno de sus mayores exponentes es Marco Aurelio, que le recomiendo pues a todos que la lean. Entonces cuando llegué a él y yo lo leí, yo dije, parce, todo esto, yo puedo hacer esto que este man está hablando, ¿cierto? Porque es muy difícil uno decir, uy, yo voy a vivir como Jesús, parce, o sea, me estás pidiendo un estándar muy alto. Mientras que tú lees a Marco Aurelio y dices, ah, no, yo puedo hacer esto. Yo me puedo sentar a escribir y pensar qué hice con mi día. Cositas súper sencillas. Dani, entra un poco más en la experiencia que has tenido tú con el estoicismo. Cuéntanos básicamente dónde nace o en qué momento quizás decidiste irte por esta filosofía de vida. Bueno, el momento, digamos que el rango de tiempo en el que yo decidí como aceptar esta filosofía lo podríamos situar en 2017, segundo semestre de 2017. Y fue un momento donde estaba yo teniendo como una de esas crisis de, bueno, ¿yo quién soy y qué voy a hacer con mi vida? Entonces yo estaba viviendo en el extranjero, estaba viviendo en Polonia y me encontraron unas situaciones que por más que yo me quisiera sentir independiente y que era una persona que se controlaba muy bien, me sacaron como de mí mismo. Me hicieron preguntarme yo por qué decidí estar acá. O sea, ¿cómo fue que yo terminé acá? Y ahí empezó un proceso de mucha reflexión, como, uy, y la conclusión fue, yo estoy acá porque estoy intentando escapar de mi fracaso. Esa fue la conclusión. Entonces, no sé, pues, como para ustedes cómo sea, pero para mí enfrentar eso fue muy difícil, como, uy, yo estoy escapando de mi fracaso, e incluso en eso fracasé. O sea, ni siquiera fui exitoso en escaparle al fracaso. Entonces ahí aprendí que el fracaso te persiguió. El fracaso me persiguió. Entonces ahí aprendí una lección de vida que pues que es muy valiosa y es, no importa cuánto le huyes al fracaso, él está dentro de ti, no está fuera de ti. Entonces cuando acepté eso, dije, bueno, ¿y qué puedo hacer para enfrentar este fracaso? O sea, ¿cómo me deshago de él si no es escapando? Entonces era primero mirándolo a los ojos y decir, ah, sí, actualmente, bajo mis propios conceptos, yo soy un fracasado. Listo, estoy haciendo lo que no quiero hacer y no tengo las herramientas suficientes para comenzar a hacer lo que deseo hacer. Ya después como de asimilar eso, dije, Dios mío bendito. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Es empezar a construir esas herramientas. Empezar a construir esas herramientas y eso fue volver aquí a Colombia, tomar la decisión de, bueno, voy a renunciar a ese trabajo que no quiero y voy a explorar. Y ahí en ese momento fue que me apegué como de
de esa filosofía del estoicismo, que habla un concepto muy chévere que se llama amor fati, o como el aceptar o amar al destino, como si fueran las cosas, aceptémoslo y movámonos adelante, pero ya sabiendo qué es lo que quiero y que voy a buscar como algo más virtuoso. Entonces, se podría decir que ese fue tu momento de insatisfacción. ¿O qué otros momentos te hicieron llegar? O sea, ¿qué otras situaciones tuviste que vivir para que tú dijeras, no, o sea, este es el fracaso que está dentro de mí y lo aprendiste como a detectar? Bueno, ese sí se fue el momento de insatisfacción, pero fue como una acumulación de momentos. Entonces fue una acumulación yo tenía unas expectativas muy diferentes de qué iba a pasar conmigo a ver, una vez yo aceptaba esa oportunidad, ¿cierto? Entonces llegué, así como para que medio sepan, yo pasé de vivir en mi propio cuarto, pues mi cuarto privado con otros 3 compañeros de casa, a vivir con 15 personas en una casa con 2 baños. Pero durante 2 meses y medio vivimos 30 personas en esa misma casa. Entonces, bueno, yo dije, vamos a ver qué más me puede ofrecer esta oportunidad. Y ahí me di cuenta que yo estaba como haciendo, como retrocediendo, ¿cierto? Como que retrocedí en mi vida y yo ya estaba en un punto donde no necesitaba pasar por estas incomodidades. Como yo ya pasé por esto, porque lo estoy repitiendo. Luego de eso me encontré con una diferencia cultural muy grande que yo nunca había vivido y era la discriminación, ¿cierto? Sí, como el racismo. Entonces, no sé si sabes mucho, pero en Polonia no es que les gusten mucho los inmigrantes, y menos cuando pueden llegar a ser como yo, morenitos, que pueden llegar a ser confundidos con alguien musulmano de Medio Oriente. Entonces empecé a vivir eso, no me gustó, fue muy sorprendente, desarrollé mucha empatía, como uy, yo nunca había, o sea, una cosa es hablar del racismo y ser muy consciente, y otra cosa es que tú lo vivas y que tú seas como El foco. la víctima o el Sí. foco de eso. Me sensibilizó mucho, pero eso lo veo ahora. Yo en ese momento lo único que sentía era una rabia, como qué le pasa a esta gente. Estaba ganando muy poco dinero. Yo decía, ¿cómo pasé a ganar de lo que yo ganaba antes? ¿Qué? What happened? Entonces, ¿Qué pasó ahí? Para escapar, no pensé en ningún detalle, sino que simplemente dije que sí y me tiré a la boca del lobo. Entonces empecé a entender que debería meditar más las decisiones que tomaba, ¿cierto? Como dejar de tomar decisiones con las emociones, sino decisiones con la cabeza, que es uno de los aprendizajes más importantes también que el estoicismo nos puede dejar a todos, y es no dejarte mandar o controlar por las emociones. Súper. Entonces, de acuerdo a eso, tú hablas de algo muy, muy, muy fuerte y es el racismo, es la discriminación, es que a ti te confundieran, pues, con un musulmán. Me imagino que todo eso vino sumando, allá definitivamente decir, sabes que no voy para esa. Y luego, ¿qué? O sea, llegas y te vuelves a Colombia y lo otro, te devuelves a Colombia estando en vacaciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo manejas eso de que todas tus cosas se quedaron allá? De ahora qué voy a hacer, como ya tomé la decisión de renunciar, ¿ahora qué? Bueno, digamos que en un inicio fue muy indoloro, porque pues es como cuando uno paga con tarjeta de crédito, como que uno no siente que le salió efectivo de la billetera. Pero luego, cuando iba pasando el tiempo, yo decía, hey, ya, o sea, solo tengo 4 camisas, solo tengo 2 blue jeans, o yo le recomendaba un libro a alguien y yo decía, ¿dónde están mis libros? O iba a ir a una fiesta, me decían, hey, vamos a los 15 de mi prima, no sé qué, con la pareja mía de ese momento, y yo no tengo ropa para ese tipo de eventos, y entonces incrementó más mi insatisfacción, como, pues, como increíble, encima de que estaba mal, llegué aquí y terminé peor, buscando pues como la solución. Entonces me di cuenta, o sea, eso fue como ir bajando, hasta que toqué ya un punto donde no había más donde caer, y ahí fue donde dije, no, tengo que crear algo, tengo que, tengo que salir de acá, porque ya literalmente no tengo nada más que perder, porque ya lo que iba a perder, lo perdí. Entonces, ¿qué perdí? Pues perdí pues todos mis bienes, por decirlo así. Y también, pues ustedes imaginarán que como yo venía con esa mentalidad de que era un perdedor,
Entonces perdí, por ejemplo, a mi pareja del momento, a mi novia, la alejé. Pues claro, un man con una actitud de perdedor, no hay nadie que lo va a llamar. ¿Sí o qué? Ay, no, ahorita no, gracias, que te vaya muy bien. Exactamente. Entonces perdí eso y cuando perdí todo, yo dije, no, men, o sea, Daniel, usted tiene que hacer algo. No puede ser que usted por venir a solucionar todo terminó peor. Y como ya no tenía nada que perder, dije, bueno, listo, vamos a empezar desde cero, ¿cierto? Como si fuera un recién graduado de la universidad, que así no me guste y así, y era mi ego, que tenía un ego muy, muy grande, pues voy a empezar desde cero. Y acepté el primer trabajo que me ofrecieron. Como dije, no, esta va a ser mi base para, como para, no sé, crear algo. Entonces acepté el primer trabajo que me ofrecieron, que fue un trabajo como intérprete de inglés-español en, ¿cómo se llama? En hospitales principalmente en los Estados Unidos. Ese trabajo lo tomé a medio tiempo por un año, pues sí, por 11 meses. Y ahí pues como, uy, perfeccioné mi inglés, aprendí que no quiero volver a trabajar en un call center, pero también entendí como la importancia de un servicio tan sencillo que nadie, o sea, como que si tú le preguntas a alguien, no es muy conocido, y si dices trabajar en un call center, no piensas que eso aporte mucho valor. Pero imagínate que tú estás en Estados Unidos o tu familia y tu papá no habla inglés y se enferma o tiene una herida y tiene que ir a hablar con el médico y el médico no habla español. Entonces el médico, ¿cómo le va a hacer las preguntas y le va a hacer un diagnóstico y le va a decir qué tiene? A menos que haya alguien como yo que esté ahí diciendo, hey, pasó esto y lo otro. Entonces esa experiencia me enseñó mucha humildad y a valorar cositas que antes yo miraba como por debajo, como que no apreciaba. Entonces fue como, ahí fue mi inicio o escalar desde ese hueco. Ahí empecé a escalar, como bueno, ya no puedo bajar más. Debemos escalar, a crear una salida. Sí, sí, digamos que hay muchos refranes o dichos o consejos de que cuando llegas al fondo ya lo único que te queda es poderte impulsar y bueno, volver a salir. Y dentro de toda esta experiencia inicias con el tema del estoicismo, pero más centrada en el diario vivir de un estoico. ¿Cómo vive un estoico? Y esto no estoy como cualquiera de nosotros, pero entrena una capacidad muy básica que es pensar, ¿cierto? Todos nosotros creemos que pensamos porque hay una voz ahí que hace bulla todo el tiempo, ¿cierto? Pero el pensamiento existe, vamos a llamarlo como la bulla o el ruido mental y pensar. El ruido mental es cuando a veces nos vienen estas ideas que no sabemos de dónde vienen ni por qué, pero llegan. Y lo peor es que captan nuestra atención, entonces nos quedamos ahí como embelesados con esa cosa que salió de la nada. Mientras que pensar es yo decidir generar el pensamiento, o sea, yo digo en qué voy a pensar. Y si me llega algo de la nada que no entiendo de dónde vino, decidir qué hacer con él. Si lo voy a seguir desarrollando o si no le voy a dar entrada, ¿cierto? Entonces un estoico se sienta y normalmente uno de los hábitos más importantes es escribir o llevar un diario. Y en ese diario reflexiona sobre su vida, ¿cierto? Algo muy sencillo. ¿Y por qué escribir y no solamente pensar? Mucha gente se preguntará, ¿cuál es la ventaja? ¿A ustedes alguna vez les ha pasado que en su mente tienen muy claro la idea y lo van a decir y nadie le entendió nada? ¿Sí les ha Sí, pasado? Sí, sí. Total, total. Sí, que la gente queda como, o sea, ¿cómo? O sea, por... El miquito allá adentro con los Aplaudiendo. así aplaudiendo. Es. Y les ha pasado que admiran mucha gente que ustedes dicen, no entiendo cómo es tan elocuente que me inspiró, como que conecté con cada cosa que él dijo, ¿cierto? También, o sea, que pueden salir con una frase y con una frase ya te dejan como, wow, impacted. Como mind blown. Sí. Ajá. Entonces, eso radica en que unos han entrenado su forma de pensar con el escribir, porque el escribir te obliga a crear orden en tus ideas, mientras que pensar no te obliga a crear orden en tus ideas. Entonces, cuando tienes que expresar en las palabras lo que tú piensas de ti, lo que piensas de tu vida, lo que piensas de tu situación de vida, te obliga a darle un orden, una prioridad, una secuencia. Y crear esa secuencia con la práctica, puedes empezar a ver patrones de cosas que antes ni siquiera veías. Empiezas a detallar la vida con más, no sé, minucia, podría decir. Exacto. Empiezas a detallar la vida, así no sea con minucia, pero la empiezas a detallar, cosa que no es común, ¿cierto?
que es como las personas que se dedican tiempo a sí mismas, lastimosamente se ven como algo extraño, como, oye, ¿por qué te gusta estar solo? O sea, todo el mundo tiene como que sataniza la soledad. Yo creo que más bien le tiene un poco de miedo A eso, a puede ponerse, o ser. sea, estar solo y tener que pensar, oiga, ¿qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal? Que es lo que probablemente a muchas personas le está dando muy duro en esta cuarentena o en esta época. Pues tienes toda la razón. Y lastimosamente, no todo el mundo es consciente de que está haciendo eso. ¿Cómo así? No todas las personas somos conscientes de que preferimos estar en la noche viendo Instagram o, por ejemplo, a mí me gusta mucho navegar en 9gag, no sé si lo conocen, que estar solos con nuestro pensamiento, ¿cierto? Porque nuestros pensamientos nos pueden a veces decir, hey, no sé, Brandon, ¿usted por qué está estudiando algo que usted no quiere? ¿Cierto? ¿Usted por qué todos los días se levanta a hacer algo que usted no quiere? Y usted dice, no, 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 vamos a ver más bien videos de TikTok, porque obviamente es más fácil. Pero Por eso como no las nos redes sociales sentamos, tienen éxito. pero como no nos sentamos a pensar en por qué hacemos lo que hacemos, ni siquiera llegamos al punto de conciencia de descubrir, yo estoy evadiendo hablar conmigo mismo. O sea, ni siquiera esa conversación ni siquiera llega a nuestro consciente. Sí, yo alguna vez escuché que la conversación que uno tiene que sí o sí tener, o la más importante, no es con otra persona, sino Sino con con uno uno mismo. mismo. Mm. Eso. Bueno, les quiero proponer un ejercicio. ¿Se le miden o no? Vale, pues. Bueno, Bueno, en este yo también voy a ser partícipe y el ejercicio es que desde hoy, si les parece, o por lo menos durante este espacio, evitemos decir uno y empecemos a decir yo. Por ejemplo, la conversación que es más difícil para mí tener, es hablar conmigo mismo. Listo. Sí, Siempre que se pueda. ¿Por qué? Jesús, está bien. porque Y el yo les es quiero una decir palabra por de qué. poder. Además de que es una palabra de poder, hablar de uno es una cortina donde tú proyectas lo que tú crees en los demás. Entonces a veces decimos, no, es que uno a veces es muy mala clase, pero es más difícil decir es que yo soy un mala clase, porque tienes que asumir la responsabilidad que viene con ser un mala clase. Entonces, cuando dices uno, es como, ay, sí, los demás. O sea, todo el mundo es mala clase. Como cuando le dice a la mamá, ay, es que yo perdí el examen, pero toda la clase también la perdió. Es como, no tiene nada que ver. ¿Cierto? Eso es un Sí, paso mental. Listo. Entonces, yo los invito a hablar desde el yo y también, si me ven a mí hablar del uno, me pueden decir, hey, ¿qué pasó? Menos un punto. Listo. listo. Puchis, listo, qué reto, aceptamos el reto. pero vamos a hacerlo. Vamos a Vamos a hacerlo. hacerlo. Le extendemos el Igual reto también a la audiencia. para toda la Sí, audiencia, correcto. A toda la audiencia total, empiecen a reflejarlo y Asumir hacerlo. responsabilidad y a tener esas conversaciones que Cata hablaba, de hablar yo con yo, de sentarme y decir cosas que no son fáciles, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, algo que es muy curioso, yo he entrevistado a muchas personas y cuando les pregunto, dime algo que no te gusta de ti, sacan una lista, o sea, impactante. Pa, 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 pa. O sea, mis errores los tengo clarísimos. Pero les pregunto, dime lo bueno de ti. ¿Dónde está tu valor? Son como, ¿cierto? Nos Siempre quedamos viene como, un silencio antes de. es un- Después la mente empieza a revolcar entre todo y dice como, bueno, esto se puede considerar bueno, pero si lo malo lo tienes inmediatamente. eres un estoico. Si bien revisa las conversaciones sinceras, dentro de la sinceridad también hay cosas positivas, ¿cierto? Como hay, yo soy un hombre creativo, yo soy un hombre inteligente, disciplinado, elocuente, feliz, alegre, gracioso. Es mirar eso y decir, mira, hoy fui tan gracioso que le alegré el día a mi familia en el almuerzo. Meditar cómo te fue al final del día, no solamente es como para ver lo malo y uno criticarse y darse el látigo, sino para ver lo bueno y cultivarlo. Tú puede que seas la persona que esté más llevada del mundo, pero yo estoy seguro que hay una cosa buena, una por lo menos, que si la identificas y la cultivas te va a traer más felicidad. Entonces, si cultivas esa virtud, que es, una vez más, como la escuela del estoicismo, cultiva la virtud. ¿Cómo los estoicos conciben la muerte? Cuéntanos un poquito de ese tema. Bueno, para hablar de la muerte en el estoicismo, hablemos como de la teología del estoicismo, ¿cierto?
Entonces el estoicismo es muy panteísta. ¿Cómo así que panteísta? Quiere decir que todo lo que nos rodea, incluyendo nosotros, toda cuanta cosa existe, es una expresión manifiesta de Dios. Entonces, la mesa, el celular, cualquier cosa que existe, está imbuida o tiene el espíritu o el fuego o el éter de Dios. Entonces, la muerte se percibe como el ser humano es una de esas manifestaciones que tiene conciencia, que sabe que es ser humano, que sabe que se va a morir, ¿cierto? Entonces, la muerte es simplemente el momento en el que vuelves a ser uno con pues con Dios, en este caso, con el éter, la energía única, con la naturaleza, y que esa naturaleza se repite en ciclos. Entonces, todo existe, se manifiesta, vuelve y se destruye y vuelve y existe. Listo. Entonces, todo lo que existe es una manifestación de Dios y lo único que nos diferencia a nosotros, que nosotros somos conscientes de eso y que esa misma conciencia nos dice vamos a morir, pero a la final el único inmortal es esta energía que siempre se perpetúa a sí misma, el sí, como en Dark. Estamos en Dark. Y bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, entonces es como, hasta donde yo lo he entendido, es como vivir una vida que tú le tengas sentido o que tú le encuentres significado. Con eso, si mañana te mueres, mueres tranquilo, ¿no? Exacto, vivir una vida, hay como unos pilares del estoicismo o las virtudes más grandes del estoicismo que son la sabiduría, la fortaleza, la templanza y la justicia. Que en cristiano es como vive una vida siempre buscando el bien. ¿Cómo así? ¿Qué el bien? El bien normalmente es uno de los caminos más difíciles de elegir, porque es más difícil estudiar que hacer copia. ¿Sí o qué? Es más difícil entrenar que hacerse una cirugía, ¿cierto? Es más difícil construir o cultivar tu propio alimento que comprarlo en el supermercado. Pero tiene más virtud quien hace lo bueno y quien hace lo difícil. Porque quien hace lo difícil tiene la satisfacción de decir, tomé el camino difícil y lo logré. Y si no lo logré, aprendí y me fortalecí solamente por tomar el camino difícil. Yo creo que con este tema de la muerte, ahí falta mucho trabajarlo, ¿no? Falta mucho trabajarlo a nivel personal. Y aquí entro con el yo, como estábamos hablando de, del ejercicio. Entonces, a inicio de año yo perdí un gran amigo mío. O sea, fue realmente impactante porque yo no lo veía hace muchísimo tiempo y al día anterior, el día anterior a su muerte, estábamos hablando, él venía al matrimonio de una de mis mejores amigas. Él me estaba preguntando precisamente que le confirmara la fecha del matrimonio, porque él ya estaba pues en todo el proceso de la compra de los tiquetes, pues porque obviamente tenía que ser pues con anticipación porque él vivía en China y ya, y de la nada comenzaron a preguntarme que se llamaba Rodrigo, que si yo sabía algo de Rodrigo, que no respondía, yo no sé qué, y de la nada me enteré que pues que estaba muerto. Me choqueó porque es mucho como de, pero ¿cómo así? Si yo hablé ayer con él, ¿qué pasó? Y también es eso, es como, pucha, yo estoy viviendo la vida que quiero vivir, ¿no? Como, pues porque él murió dormido por un paro cardíaco, entonces es como, pues como dicen las abuelas, para estar muerto solo falta estar vivo, ¿no? Así suena redundante, pero es verdad, o sea, puede ser en cualquier momento. Exacto, o sea, puede pasar en cualquier momento. Digamos que reconciliarnos con la muerte y valorarla, ¿cierto? Una vez más, como le tenemos miedo, no podemos ver su valor, pero el valor de la muerte es, a mí también en noviembre del año pasado murió una amiga muy cercana y ese momento fue un momento muy valioso porque es otro despertar, es un despertar de hey, pilas, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pero ese despertar puede ser temporal, puede ser mientras el luto vive, mientras el duelo está vivo en ti, ya después se te olvida y vuelves al modo de piloto automático. Entonces creo que el valor de la muerte es utilizarlo para ser un catalizador del cambio permanente en ti, no como sí, como un pajazo mental temporal, como, ay, sí, la vida es preciosa y ya miro el amanecer y lloro. Y pasan 6 meses y miras el amanecer y dices, bah, es lo mismo de todos los días.
¿Sí me entiendes? Entonces, la muerte nos hace sensible y es esa sensibilidad que también debemos cultivar y que el estoicismo enseña mucho. El estoicismo te enseña, cultiva la sensibilidad que te da la muerte, no la pierdas, ¿cierto? Como contempla la vida desde esa sensibilidad. Entonces, imagínate que en esa época, cuando estabas muy reciente de tu duelo, cualquier cosita para ti pudo haber sido muy hermosa. ¿Cierto? Un buenos días, un te quiero de tu familia, de tu mamá, de tu papá, era como el triple. Entonces, cultivar esa sensibilidad nos permite, además de vivir una vida más feliz, más sensible, una vida productiva, como, ¿será qué voy a hacer yo con el día de hoy? Es que estoy aburrido. Entonces, por estar aburrido vas a desperdiciar quizás el último día de tu vida, o lo deberías aprovechar, a pesar de estar aburrido. Yo creo que el nivel de significancia que le empiezas a dar a las cosas del diario vivir, esas pequeñas cosas que complementan y forman un todo, es mayor. Y digamos que retomando el tema de ahorita, que soy un poco más consciente de la misma situación, porque compartíamos esa persona con Lina, el día que tuvimos la posibilidad en su, podría decir, velorio significativo, algo que a todos nos chocó durísimo fue que la mamá dijo: estoy seguro que mi hijo se fue tranquilo, porque básicamente hizo lo que quiso con su vida, vivió al máximo, estaba cumpliendo con su propósito allá y ya. Y la familia estaba tan tranquila que todos estábamos impactados de cómo, o sea, de cómo poder eso. Y es ese sentido también te quería preguntar, Dani. Lloraba más yo que la mamá. Sí, y para nosotros, digamos, desde una visión externa, no hablando tanto del yo, es muy doloroso ver a otra persona morir y más cercano. Entonces, ahí digamos que eso también, esas dinámicas de una u otra forma generan cambios en la mentalidad de uno y cómo poder hacer que ese cambio no sea momentáneo, como dices, por el luto, sino darle un significado hacia toda tu vida, o sea, un cambio estructural. Eso. Esa es una pregunta que se responde muy bien con una historia también muy conocida. Muchos habrán escuchado en otros lados. Y es que había un comandante romano, ¿cierto? Que era muy victorioso. Entonces al comandante romano siempre tenía a alguien que le recordaba y que le decía al oído: memento mori, que es recuerda que te vas a morir. Entonces, diariamente, después de alguna victoria, de alguna celebración, a él, como al comandante, se le recordaba que él era un mortal más. Y eso, día con día o victoria tras victoria, lo traía a la tierra y le revivía esa sensibilidad. Porque puede que uno con una racha de 5 victorias se descuide y pierde contacto con la realidad y deja de planear como debería planear y deja de entrenar y de actuar y de hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces esa misma práctica la podemos traer a día de hoy, una vez más, con el poder legendario del lapicero y el papel, ¿cierto? Y dentro de tus meditaciones, escribir, o dentro de tu diario escribir: recuerda que hoy te vas a morir, ¿cierto? Es posible que te mueras hoy. Y cuando lees eso, vuelves y revives esa conexión con esa sensibilidad de la muerte. Pero entonces es sistematizarlo, hacerlo un hábito. Lo puedes pegar. Por ejemplo, hoy en día está muy, muy de moda hacer como cartelitos inspiracionales y pegarlos. Entonces, pegar este tipo de recordatorios, más allá de llorar, pues como Homero, que le dicen vive como si fuera tu último día y se pone a llorar, es reconectar con esa sensibilidad. Y que cuando te estés comiendo un arroz con huevo porque es fin de mes y te malgastaste la plata, en vez de estar rabón, te comas el arroz y digas: qué rico que por lo menos tengo arroz con huevo y que me gasté la plata en los proyectos que yo quería invertir para ser la persona que yo quiero ser. En vez de renegar, qué pereza arroz con huevo. Dani, voy a entrar en un tema de qué cosas o qué ejercicios tengo que empezar a hacer yo para empezar a ser más consciente sobre, oiga, sí, puede que mañana me vaya a morir, tengo que recordar, o qué ejercicios un estoico haría, y para enseñarle también a la gente que pues, no necesita ser estoico, pero esos ejercicios sirven un montón para este tipo de conversaciones y para ser un poco más conscientes de nuestra vida y de lo que pasa. Bueno, herramientas para expandir nuestra conciencia. Les voy a dar herramientas desde el estoicismo y en general que yo conozco. Listo. Porque si bien me gusta mucho el estoicismo,
pienso, no me gusta ser más holístico, ¿cierto? Traer lo mejor de todos lados, sin discriminar, como, ay, esto no es estoico, entonces chao. No, no, no. Vamos a calmarnos, vamos a pensar si tiene Vamos a sentido. tomarlo suave. Listo. Entonces, uno de los ejercicios que yo recomiendo a todo ser humano es el hábito de llevar un diario. El diario debería tener una estructura mínima, ¿cierto? Como unos pasitos mínimos que sirvan para meditar. ¿Cómo así meditar? Meditar no es solo llegar, cerrar los ojos, respirar profundo, poner la mano aquí, los pies en posición de loto, sino meditar es revisar tus pensamientos, darte cuenta que dentro de tu cabeza hay un yo que piensa y hay un yo que observa, ¿cierto? Porque si tú cierras los ojos y hay alguien que habla y tú puedes escuchar a ese que habla, entonces ¿quién eres tú? ¿El que piensa o el que escucha o el que habla? ¿Cierto? Entonces, Buena pregunta. Exacto. Meditar en el estoicismo está muy relacionado con escribir y pasar de lo que escuchas en tu cabeza, darle un orden, una prioridad, y lo primero es empezar con una reflexión de la mañana, ¿cierto? Que puede ser con la pregunta que abrió Lina. Si el día de hoy yo me muriera, estaría satisfecho con la vida que viví. Entonces lo que haces es todos los días te levantas, te calientas un café, abres tu diario, escribes la pregunta. Yo, por ejemplo, mi diario ya lo llevo en una plataforma digital que se llama Notion. Y Notion te deja poner un template, una plantilla. Entonces mi diario ya tiene todas las plantillas con las preguntas y con el espacio para el texto donde yo respondo eso. Entonces todas las mañanas haces eso y el simplemente hecho de reconocer, la verdad es que no, si yo me muriera hoy no estaría satisfecho. Si yo me muriera hoy, no le dije a mi hermano que lo amo porque nos peleamos una vez y no volvimos a hablar, ¿cierto? No hablaría con mi ex y le hubiera dicho que la verdad lo quiero mucho y que no importa lo que haya pasado, siempre va a ser importante en mi vida y no puedo dejar mi orgullo. Entonces vas escribiendo todas esas cosas y cuando las vamos escribiendo y cuando yo las iba escribiendo, como que sentía una libertad, como que yo ya no era preso de esas emociones, sino que cuando las dejé salir y las puse ahí en el papel o en este caso en la nube, digo que cuando las vi escritas, vi que ya no eran parte de mí, sino que ya las saqué. Y que si aún quedaba más de eso dentro de mí, yo ya era consciente de dónde venía y qué podía hacer con él. Si podía llamar, hacer una llamada y decir, oye, perdón, oye, muchas gracias, y terminar de cerrar el asunto. Y eso es el camino difícil, es el camino hacia la virtud, ¿cierto? Yo llamarte y decirte, Brandon, ¿te acuerdas que una vez te madrié por esto y esto? O que te hacía bullying en el colegio y te ponía a llorar. Te quiero decir que lo siento mucho. Era muy inconsciente. Puede que a ti ya no te importe, pero cuando yo hago ese ejercicio, como que me libero, como, listo, me perdono, me acepto, move on, vamos a seguir adelante. Ese es el ejercicio del diario. También otro ejercicio muy chévere para conseguir conciencia es hacer lo mismo, pero al final del día, donde revisas qué hice el día de hoy, cómo fue mi día vivido, ¿cierto? Como en retrospectiva, cómo viví mi día. Y en esa retrospectiva notas, me enojé, por ejemplo, algo que me pasaba a mí, algo muy gracioso, que les voy a contar. A mí me enojaba, pero era irracional, yo no entiendo por qué. Que no hubiera sal, o sea, un salero en el comedor. Entonces, cuando yo me sentaba a almorzar y no estaba el salero, se me dañaba el día. ¿Sí me entienden? Como que se me tensionaba la espalda, yo me ponía rojo, me paraba, yo, pero ¿por qué es que no hay salero? ¿Cierto? Cuando empecé a escribir eso me di cuenta, parce, qué patrón tan idiota. Y hoy en día, siempre, antes de ir a almorzar, voy a la cocina, cojo el salero y yo mismo lo pongo. Entonces dejé de esperar que el mundo me pusiera la sal y yo mismo fui por la sal y la puse. Te suena como un ejemplo muy pendejo, pero así funciona la vida. Estamos esperando que la universidad nos dé el trabajo que queremos. No. Usted tiene que ir por el trabajo que quiere. Estamos esperando que mi papá me dé lo que yo creo que merezco. No. Usted se tiene que ir a ganar lo que usted merece. O sea, vaya por la sal y póngala en el comedor. Deje de andar esperando. Pero surgió de yo ver en retrospectiva mi día, de pensar, bueno, qué tan exitoso fue el día de hoy y empezar a escribir, y ahí te conoces y sabes quién eres. Entonces no es que vamos a andar negando quiénes somos, sino que cuando veamos quiénes somos, vamos a tener el poder de encaminar eso que somos hacia lo que queremos. O sea que dentro de este ejercicio, cuando tengo esa conversación conmigo mismo y saco esas sombras que en algún momento las había pues metido en esa pequeña cajita de Pandora que todos tenemos dentro, puede ser que incluso ahí esté parte de la virtud y parte de esas habilidades o propósitos quizás vistos desde otro punto de vista,
en lo cual te iría bien o no sé, creería yo, ¿no? Pues claro, es que Brandon le pegaste a donde era. ¿Qué hay más virtuoso Bien, Brandon. que reconocer tus fallas y reencaminarlas? ¿Qué hay más virtuoso que una historia de alguien que salió de la mierda, pero fue increíble? Esas son las historias que a todos nos inspiran, ¿cierto? Entonces, lastimosamente el mundo nos ha enseñado a negar una parte de nosotros. Niega que eres inseguro, niega que eres enojón, niega que eres hiriente. No, no lo niegues. Acepta que lo eres. Asume responsabilidad y aprende a usarlo como se debe usar. Porque vivimos en la cultura de negar quién soy. Y por eso nos da miedo tener una relación íntima con alguien porque va a ver realmente quiénes somos y nosotros vendimos una farsa. Pero si desde el inicio yo le digo, y sabes que yo soy así, 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 y si me entiendes, como soy honesto, no ando pues también hablando o poniéndome públicamente, pero no hago un esfuerzo consciente por ocultar en totalidad quién soy yo. Porque yo les pregunto, en un dibujo a blanco y negro y no hay sombras, ¿se puede hacer el dibujo? No. Es imposible. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entendí. En un dibujo a blanco y negro, tú no puedes aplicar sombra, puedes dibujar. Okay, sí. Es imposible. La vida es igual que un dibujo a blanco y negro. Tú tienes tu luz y tu sombra. Si te quitan la luz, todo es oscuridad y no hay dibujo. Si te quitan la sombra, todo es luz y no hay dibujo. Entonces, en los matices, en la forma en que se usa la sombra, es que está quién eres tú, está tu identidad. Tu identidad es tu luz y tu sombra. Sin ninguna de las dos no eres nada. Entonces dejamos de negar eso, aceptemos quiénes somos, querámonos con nuestros matices, nuestra sombra y veámonos claramente. Ese es Daniel, esa es Lina, esa es Cata. Y recordemos que nos vamos a morir. Exactamente. Interesante, Dani. Dani, entremos en una sesión que se llama Lo que la insatisfacción te ha dejado, donde la primera pregunta es, ¿qué te inspira a ti a ser mejor cada día? Saber que me voy a morir. Lo segundo es, ¿qué le dirías a Daniel Rubio de 5 años? Le digo, solo escúchate a ti mismo, no escuches a nadie más. ¿Qué cambiarías en este momento? ¿Algo de tu vida? ¿Lo cambiarías? No lo cambiaría porque no hubiera llegado a estas conclusiones. Ok, perfecto. Daniel, ¿qué mundo le quisieras dejar a tus hijos, si quieres tener sobrinos, si los tienes, o a las generaciones que vienen detrás tuyo? Yo le quisiera dejar a mis hijos y a las generaciones que vienen detrás mío un mundo donde todo el mundo hable desde el yo y asuma responsabilidad de su destino. ¡Wow! ¿Cuál ha sido el libro que te marcó la vida o que te ha representado significativamente últimamente? Voy a dar 3. Un libro que le recomiendo a todo el mundo, religioso, espiritual o no, es muy conocido, se llama Conversaciones con Dios 1. Solo con el 1 es suficiente. Otro libro que tengo aquí siempre a mi lado, es muy chiquitico, es este, que se llama, es en inglés, dice Finding Your Strength in Difficult Times, o encontrar tu fortaleza en momentos difíciles. Es un libro de meditaciones por David Biscott, no es muy conocido, pero se los recomiendo. Es un libro, miren, les voy a leer un pedacito de cualquier página y bueno, se los voy a leer, se los traduzco, sí, para que todo el mundo mejor nos entienda. Sí. Tú eres el artista que crea tu vida. Tú eres un trabajo en progreso. Eres la búsqueda y también eres la meta. Tu identidad será revelada a través de la aventura de tu vida. Tu trabajo siempre será buscar más trabajo. Tu creencia en ti mismo se vuelve tu vida. Actúa en lo que crees que es correcto y el resto se ocupará de sí mismo. ¡Qué poderoso! ¡Damn! Bueno, ese es el segundo libro. Y el tercer libro es más técnico, y creo que a muchas personas les gusta lo práctico, lo aplicable, que se llama Hábitos Atómicos, es de James Clear. Hábitos Atómicos de James Clear. Esos Chévere. 3 son lo que me han inspirado y le recomiendo a todo el mundo. Chévere. Precisamente hoy que hablamos sobre la muerte, la sexta pregunta es, si tuvieras la oportunidad de conversar por última vez con alguien, ya sea que esa persona va a fallecer o que tú vas a fallecer, ¿con quién sería? Con mi hermanito menor. Wow, qué gran espacio hemos tenido hoy. Y bueno, Dani, a ti muchas gracias por haber estado en este espacio, gracias por habernos abierto las puertas de tu historia, de tu conocimiento, explicarnos mejor qué es esto del estoicismo, pues porque para mí la filosofía era algo
terrible en el colegio. Ahí sí yo lo puedo decir con un yo grande, absoluto y en mayúscula. Yo odiaba filosofía en el colegio y creo que si hubiera tenido un profe como tú que me lo hubiera explicado así como en términos más tangibles, de pronto sí me hubiera gustado. Daniel, por favor, recuérdanos tus redes sociales, tu blog, todo donde la gente puede contactarse con. Bueno, me pueden contactar y encontrar casi todo lo que hago en Instagram, en @DanielRubioP. Ahí en Daniel Rubio P. Ahí mismo en mi video pueden encontrar el link que los lleva a mi columna más reciente. Y dentro de la columna más reciente pueden encontrar el archivo de todas las columnas que se han publicado. Normalmente escribo de todo lo que hemos hablado acá y constantemente, pues como ven, me gusta un poco el tema de la lectura y la formación independiente. Entonces, el texto de la semana o de la columna es el resumen de lo mejor que aprendí esa semana, ¿cierto? De la reflexión más poderosa que tuve, del aprendizaje que tuve. Se llama el Rubio Weekly Digest, como lo que digerí de la semana. También estoy, bueno, no sé si les había contado, yo ofrezco asesorías personalizadas para que todas las personas entiendan y vean que tienen la posibilidad de crear la vida que desean. Entonces yo les ayudo a encontrar esa claridad, a crear esa visión de vida y a alcanzarla semana a semana. Genial, Dani. Muchas gracias a nuestros oyentes. También recuerden que en nuestro Facebook e Instagram, @insatisfechospodcast, pueden compartirnos todos sus pensamientos, todas esas ideas, todos los aprendizajes que incluso pudieron tener hoy acerca de la muerte, de la vida, del estoicismo, de todo lo que hablamos. Y si tienen algo para contarnos, aquí estamos para apoyarnos y generar comunidad. Somos Lina, Brandon, Cata. Chao, chao. Recuerden que se van a morir.